Bienvenidos a un mensaje más de la palabra de nuestro Dios en el capítulo 23 de Hechos, versículo 10 y 11. Vamos a hablar acerca de Dios siempre nos habla, no importando la circunstancia en la que estemos viviendo. Y la palabra que Dios nos va a dar es a la que nosotros debemos poner cuidado en atender y creer ese llamado que Dios nos hace, aún en diferentes circunstancias. El libro de Hechos describe, hermano, cómo los apóstoles, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo usó sus vidas para prodigios, milagros. Sin embargo, aquellos que rechazaron a Jesús, aún viendo los milagros que Dios hacía por medio de la obra del Espíritu Santo, no creían. Lejos de eso, siempre seguían rechazando el mensaje del Evangelio. Hasta el día de hoy, el creyente, hermano, se le hace difícil convivir en medio de este mundo. ¿Por qué razón? Por una sola. Y es que usted y yo, cuando conocemos el Evangelio y vivimos una vida agradable delante de Dios, y eso nos impulsa a que nosotros expresemos la verdad de Dios, esta verdad de Dios muchas veces va a incomodar al que no lo conoce. Si usted le habla a una persona del Evangelio que está en pecado, piensa que le están señalando su pecado, que lo están acusando. Aunque usted no conozca su situación, pero usted empieza a decir, necesario es que nos arrepintamos de las maldades que estamos haciendo. Aquella persona que está haciendo maldad ya se siente aludida. Y empieza a decir, por mí lo dijo. Y usted evangelizándolo está. Entonces el apóstol Pablo fue uno de aquellos que, al igual que los demás, como Pedro, como Esteban, sufrieron por causa del Evangelio. Pero en cada una de sus circunstancias Dios no los abandonó y les dio una palabra. Bueno, tenemos el caso del libro de Apocalipsis. Usted debe de saber que ese libro, hermano, esa revelación vino a un hombre estando preso. Entonces queda demostrado, según la Biblia, que Dios no puede hablar en cualquier circunstancia. Todo lo que Dios le reveló a Juan en el Apocalipsis, los juicios venideros, todo eso, hermano, que nosotros hoy esperamos y que para nosotros como creyentes no debe de haber temor cuando se habla del libro de Apocalipsis, no debe de haber ningún tipo de miedo. ¿Por qué? Porque los juicios determinados en ese libro fueron descritos, hermano, para aquellas personas que no se arrepientan, que no crean en el Señor Jesucristo. Ellos sí verán esos sufrimientos. Pero usted y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, en la gracia y en la misericordia de Dios, de esos juicios hemos sido liberados. Entonces, ¿pero a dónde se le reveló? ¿En qué condición estaba? Estaba el apóstol, hermano, en toda una libertad, ¿verdad? Como la que usted y yo hoy tenemos. No. Estaba preso en la isla de Patmos, dice la Escritura. Y ahí Dios le llevó palabra. Ahora vemos el caso de Pablo. Pablo está siendo, hermano, enjuiciado y está a punto de casi ser muerto por los opositores de aquel tiempo. Y ahí está Dios hablando. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor en esta tarde? No importa lo que estemos sufriendo, no importa lo que estemos pasando, si nosotros somos cuidadosos de entender, ahí Dios nos va a hablar. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, ahí Dios va a estar en su fidelidad, dándole una palabra. ¿Y sabe cuál es la palabra que Dios le dice en esos momentos? El que habla siempre es Dios, pero es a Él al que menos escuchamos. Mire lo que dice el versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese, ¿qué dice la palabra? Despedazado. ¿En qué circunstancias se encontraba el apóstol? Estaba, pero no solamente estaba en amenaza, ¿verdad? Tanto que hasta quienes cuidaban de los presos se preocuparon. ¿Y eso quién lo hace? Dios. ¿A quién está usando Dios? Al impío. ¿Para proteger a quién, hermano? A su hijo. Porque el tribuno no es creyente. La Biblia no describe que el tribuno sea, no, el tribuno era un hermano servidor romano que estaba a los intereses de Roma y de los poderes religiosos de Jerusalén de aquel tiempo. Y ellos, hermano, al ver que el apóstol Pablo
están en peligro, Dios los usa para cuidar de su vida. Dice que él tuvo miedo. No dice que Pablo tuvo miedo. Es posible lo haya tenido. Todos llegamos a tener temor en un momento que somos amenazados. Ahora dice, y habiendo grande disensión, o sea, ya había, hermano, una discusión tremenda entre dos grandes sectas, los saduceos por un lado, los fariseos por otro, y en medio quedaba ¿quién? El apóstol Pablo. Y dice la Escritura que en medio de esa gran discusión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo, él dijo, a este lo van a hacer pedazos. ¿Qué hizo mejor? Se lo llevó a la cárcel. Y dice la palabra de Dios, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebataran de en medio de ellos y le llevasen ¿a dónde, hermano? A un lugar seguro. Ese lugar seguro era una cárcel. ¿Y qué es eso? La providencia de Dios para su hijo. Y ya estando en la cárcel seguro, miren lo que hace Dios en el versículo 11. Ponga atención a esto. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿cuánto necesitamos que el Señor se nos presente todos los días? Amén. Miren, hermano, cuán importante es tener comunión con Dios. Porque esa comunión bendita entre Dios y usted va a hacer que usted salga adelante. Ese deseo de estar cerca de Dios, ese esfuerzo, hermano, que se hace por venir y oír la palabra de Dios, ese deseo que usted hace, ese esfuerzo y doblar su rodilla allá en su casa y derrama su vida en oración, no crea que es en vano. Dios lo está observando y en cualquier momento se va a presentar, le va a visitar y le va a dar una palabra, pero para ello hay que ser constantes, no importando lo que estemos pasando, debemos de buscar siempre esa comunión con Dios. ¿Por qué razón se le presenta el Señor a Pablo? ¿Porque Pablo era un desconocido o porque Pablo verdaderamente dentro de su corazón siempre buscaba del Señor? Siempre buscaba. Pablo, el hablar con el Señor Jesucristo era algo común. No es primera vez. Así usted y yo, hermano. La comunión con Dios es la que nos va a dar la victoria. ¿Nos estamos entendiendo? Aprendas eso. La comunión con Dios me va a dar la victoria, porque a través de la comunión, miren, ¿qué tal si el apóstol Pablo hubiera sido perezoso, hermano? Y dice, no, para estar sufriendo por causa del Evangelio, ¿saben qué? Señor, yo mejor renuncio. Es posible lo hubiesen matado. Pero como para Dios el apóstol Pablo, ¿qué era? Un instrumento. Y usted debe de verse en este mundo como un instrumento de Dios. Pero para ser un instrumento de Dios, ¿qué necesito, hermano? Tener comunión con Dios. Que Dios me hable continuamente. Yo quiero ser un instrumento. Bueno, a eso hemos sido llamados, dice la palabra de Dios, que el que quiera ser grande en el reino, ¿qué debe ser? Debe ponerse a servir. Y así al apóstol Pablo, servir. ¿Y qué es lo que le sucedió en la noche siguiente? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿cuáles son las palabras que Dios nos da en medio de las pruebas, hermano? Ten ánimo. Dios le dice a usted en esta noche, ten ánimo. Eso es lo que Dios le dice. Haga usted y yo si lo queremos creer. Dios no me dijo nada como no te digo algo, ten ánimo. Pero ¿cómo me lo va a decir? A través de la comunión que yo tenga con Él. Pero si yo no tengo comunión con Dios, no voy a saber lo que Él me está diciendo, no voy a poner atención. Pero cuando mis oídos están atentos a su palabra, hermano, dice que aquel hombre estaba en la cárcel, ¿verdad? A la noche siguiente, ¿cuál noche? Después de ese alboroto, él es llevado a la cárcel y ahí se le presenta a su Dios dándole palabras. Muchas veces Dios no nos va a sacar de la prueba, hermano. Muchas veces Dios no nos va a resolver, no nos va a dar la sabiduría, quizás incluso para resolver un problema, quizás hasta no nos va a sanar, pero sí nos va a dar algo que necesitamos, su dirección a través de su palabra. La fuerza que necesitamos para pasar ese momento. Todos aquí somos testigos de que hemos pasado por procesos difíciles y en esos procesos no fueron nuestra fuerza, fueron la fuerza de Dios. ¿O no, iglesia? Quiere decir que Dios ahí estuvo en esa prueba.
Como lo dice aquí, ¿verdad? En medio de la cárcel, allí estaba el apóstol Pablo. ¿Quién de nosotros se imagina que Dios nos va a llevar a una situación difícil para hablarnos? Ni queremos. En la cárcel, ¿verdad? Y la cárcel, hermano, es una prueba. Pero ahí, ¿qué le dijo Dios? No estoy contigo, Pablo, te he desechado. Vaya, miren, a esto quería llegar cuando decimos nosotros, le ponemos más atención a los hermanos, a los amigos, a los vecinos que a Dios. Cuando estamos pasando por pruebas, ¿cuáles son las palabras que nos dicen los hermanos y los amigos? Expresemos algunas, con confianza. ¿Qué nos dicen cuando estamos en prueba? ¿Cómo? No les interesa. ¿Y si nos dicen, qué nos dicen? ¿Qué más? Yo creo que ya no vas a pasar de eso. Esas son las palabras. Y a esas palabras, lastimosamente, la iglesia pone atención. Y a la palabra de Dios que te da un ánimo, no le hacemos, no, Dios no me habla, mi hermano. Y diciéndole, ten ánimo. Como decía la alabanza cuando iniciamos. Él nos encontró cuando no lo buscaba. ¿Qué nos dice la gente? Seguir adelante. Nos dicen los que no conocen de Dios, nos dicen seguir adelante. ¿Qué le dijeron a Job cuando estaba pasando su proceso más difícil? ¿Cuáles fueron? ¿Cuál? Esas fueron las palabras. Maldice a Dios ¿y en qué momento estaba Job en ese momento? En su peor momento, ¿verdad? Y así nos dicen a veces a nosotros. Mira, debería mejor de entregarte a Dios y ya es que te lleve. Se resuelven más problemas que te mueran. Y Dios que nos dice en medio de esa prueba, ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Amén, hermano. Entonces, oigamos esa voz y creámosla. No creamos lo que dicen los demás, esperando que el pastor nos dé palabras de aliento. Si el pastor está más desanimado que usted, el pastor lo que nos va a decir es otra cosa. No, ponga la atención a la voz de Dios. Porque Pablo estaba en la cárcel cuando Dios se le presenta y la primera palabra que le dice es ten ánimo. ¿Por qué cree que le dice ten ánimo? Es posible, vio el corazón de Pablo un poco desanimado, ¿o no, hermano? Claro, si lo que acababa de pasar, ¿qué era lo que dice? Que si no se lo llevan, ¿qué hubiese pasado? Lo hubiesen despedazado. Así era. Así decía. ¿Cómo crees que queda afligido, angustiado? Si me imagino, hermano, ninguno de nosotros quisiera estar en esa circunstancia. Pero Dios ahí te va a decir, ten ánimo. Hermano, usted no se va a morir este año quizás. Aunque se lo diga el doctor, aunque se lo digan sus vecinos, aunque vengan unos en el nombre de Dios diciéndole eso, reprenda eso, ¿no? Se lo digo de todo corazón. En usted y en mí se va a desarrollar el plan de Dios, no el plan del enemigo. Pero para eso yo debo de tener comunión con Dios y cuando Dios me hable, poner la atención de vida, porque Él me va a dar palabras de ánimo. Oiga lo que Él dice. No solo le da el ánimo, sino que le dice lo que va a suceder. Versículo 11. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí. ¿A dónde? En Jerusalén. Aquí hay esperanza, aquí hay futuro en la última parte. ¿Qué le dice en la última parte del versículo 11? Aleluya, así es necesario. ¿Cómo dice? Vaya, ¿se va a morir Pablo esa noche? No, pero ¿qué han planeado contra él? Vaya, siga leyendo entonces. Eso es real. Vea lo que dice el versículo 12. Venido el día, ¿cuál día, hermanos? El día después que el Señor le habló. ¿Qué es lo que le viene? Ponga atención. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen ¿qué? Vaya, ¿qué ha pensado el enemigo con usted? ¿Qué quiere el enemigo de ti? El plan del enemigo es hurtar, matar y destruir. Lo dice el Evangelio, no lo digo yo, ¿verdad? Entonces, ese es el plan que quiere el enemigo. Pero si tengo comunión con Dios, Dios me va a decir, ten ánimo. Porque en usted se va a cumplir el plan de Dios, no el del enemigo. Estos juramentaron matar a él.
al siervo de Dios, ¿o no, hermano? El deseo de ellos era que de ese día no pasara el apóstol. La historia se la sabe, la hemos meditado muchas veces. Y eso, hermano, nos muestra que a veces quizás, hermano, cuando Dios nos dice ten ánimo, no es que ya salimos de la prueba, sino porque la prueba se va a agudizar más. Lo que le iba a pasar al apóstol Pablo, que su prueba iba ¿cómo? A agudizarse más, porque ahora va a enfrentarse a un plan de hombres que lo quieren matar. Pero Dios le había dado una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Ten ánimo. Esa palabra, hermano, es real en el apóstol Pablo, y mire lo que sucede capítulos adelante. Capítulo 27. Solo lea el título y después vamos a ver unos versículos. ¿Qué dice en el título de la mayoría de las Biblias en el capítulo 27 de Hechos? ¿Cómo? Pablo es enviado ¿a dónde? Se murió aquella noche. ¿Lo animó el Señor? ¿Sí o no, hermano? ¿Lo animó? Vaya. Y mire lo que sucede. El capítulo 27, versículo 21. Sucede, hermano, que en esa embarcación donde el apóstol va hacia Roma, sucede un huracán, y a causa del huracán hay temor en la tripulación, tanto, hermano, que él iba preso, y él toma el control con el liderazgo que le da el Espíritu Santo, y dice en el versículo 21: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comías, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener ¿qué? ¿Quién está hablando de ánimo hoy? Pero antes de eso él fue animado. ¿En qué momento él dice que hay que tener ánimo? En un momento donde ya no hay ni barco. El barco ya va en pedazos. Cuando sabe que la gente está atemorizada, está aterrorizada, debe de haber un creyente que mantenga la confianza en Dios y sepa que el ánimo de Dios que un día recibió debe de darlo también. Vean lo que dice, versículo 22, estoy, ¿verdad? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente, vaya, ¿qué quiere decir? El barco no va a llegar, pero nosotros sí. Pero ¿quién le revela eso al apóstol Pablo? Dios. ¿Ve cuán importante es tener comunión con Dios? Mire lo que dice lo siguiente, versículo 23. Que ganan que si fuéramos nosotros. ¿Lo pueden leer en voz alta? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy para la iglesia. Llévense esas palabras. ¿A quién vino a ver usted? ¿Con quién está usted en este momento? Amén. ¿A qué vino usted? Ay, hermano, vine a ver a los hermanos. No. Porque esta noche, dice el apóstol Pablo, parece ser que todas las noches había comunión entre Dios y el apóstol. ¿Se recuerda la noche en la cárcel? Sí. Ahora, ¿qué noche está recordando el apóstol Pablo? La anterior a esta. ¿Y qué está queriendo decir? Que Dios lo había animado esa noche y le había dicho: Pablo, mañana se te presenta una situación adversa, pero ninguno va a perecer, le dijo Dios. Pero para eso hay que tener seguridad que Dios es mi Dios y que yo soy su hijo. El versículo 23 declara claramente: Pablo reconoce quién es él y reconoce quién es su Dios. Cuando dice el versículo 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Vaya, ¿de quién es usted? De Dios. ¿Puede decir en esta noche: yo soy de Dios? ¿Puede decirlo, hermano? Créalo, usted es de Dios. Amén, hermano.
No solo se lo digo porque lo repita para que esto sea, hermano, como una terapia. No, en ninguna manera. Es real. Yo soy de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo que dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, ¿de quién soy? No era propiedad de nadie más que del Señor. Y él dice, pero el 23 estoy, ¿verdad? ¿Y a quién sirvo? Este es el problema de los cristianos. Nosotros solo decimos: ay, mi Dios, pero no lo servimos. Más Dios quiere que tengamos un ánimo, pero para eso, hermano, hay que tener una buena comunión con Dios. Avancemos, 24. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan. Vaya, ¿cuándo le dijo que iba a llegar allá a César? César estaba allá en Roma. ¿Desde cuándo lleva esa palabra el apóstol? Desde aquella noche. No, ten ánimo, Pablo. Así como has testificado aquí en Jerusalén, lo harás en Roma. Ahora, ¿para dónde va el apóstol Pablo? Decía el capítulo 27. ¿Camino a dónde más? Se le cumplió lo que Dios le dijo. ¿Pero por qué? Porque tuvo el ánimo que Dios le dio. Si nosotros tenemos buen ánimo, hermano, que Dios nos dice en esta noche: tengamos ánimo. Han planeado muchas cosas. Si contra este hombre, ¿qué decía el versículo donde nos trasladamos, de que trasladásemos la cita bíblica? ¿Qué nos decía? Nos decía claramente que se había planificado que lo asesinaran. Y al contrario, en vez de que fuese asesinado, hermano, Dios le dio una palabra, lo liberó. Pero no es la primera vez que el Señor Jesús le dice a los suyos: ten ánimo. A muchos en el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Para eso va el Evangelio según San Juan. Con esto vamos a ir terminando. Jesús no es como los hombres que, lejos de animar a otros, se burlan de ellos, muestran solamente un sentimiento de lástima, pero no pasa de ira. Vean lo que sucedió en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Perdón, San Mateo. San Mateo capítulo 9. Estas son las palabras que Jesús nos dice en medio de nuestras dificultades. ¿En qué dificultad se encontraba el apóstol Pablo la primera vez que vemos el ánimo? En una dificultad donde iba a ser despedazado, decía, ¿verdad? Luego él aparece dando ánimos a una tripulación que acaba de perderse la nave. Está a punto, hermano, de que, dice la Biblia claramente, que llegan en tablas, o sea, en pedazos de la nave, y llegan a tierra firme. Y él está dando ánimo. Ahora vemos a una persona sin esperanza, y que por mucho tiempo, hermano, pasó, y ha de haber sido duro vivir una vida sin depender de sí mismo, ¿verdad? Dice el capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús, estoy en el capítulo 9 de San Mateo, ¿lo tenemos? Vale, leámoslo, por favor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Ten ánimo. ¿Cómo le dijo? Ten ánimo. ¿Qué le dijo al apóstol Pablo? Ten ánimo. ¿Qué le dice a usted entonces? Ten ánimo. Amén. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta noche? Que tengamos ánimo, hermano. Que tengamos ánimo. A saber cómo, pero vamos a salir adelante. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? No es a saber cómo, es con la seguridad de que Dios está con nosotros. Ten ánimo, dice, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿para qué lo llevaron? Para curarlo. ¿Pero qué le hace el Señor? Lo salva. Claramente, ¿verdad? ¿Lo llevaron porque tenía una necesidad física? Sí. Ahora, ¿qué es lo que le dice el Señor? Primero le dice, ten ánimo. Y luego, ¿qué es lo segundo que le dice?
hijo. ¿A quién le está diciendo hijo? A un paralítico. ¿Qué quiere decir, hermano? Mi condición en la que yo esté. Porque muchos pueden decir, mire, hay una falsa doctrina que enseña a la congregación que todo aquello que nos pase, que sea malo, no es de Dios. Y que cuando alguien está pasando por momentos así, significa que está bajo la maldición. ¿Ya? Eso enseña mi condición en la que yo me encuentre, sea buena o mala. Si soy hijo de Dios, lo soy siempre, aunque sea en una condición difícil, sigo siendo hijo de Dios. Porque aquí, ¿a quién le está diciendo hijo el Señor? Ampárame. ¿Y qué es lo primero que le dice el Señor? Tus pecados te son perdonados. ¿Para qué le perdonaron los pecados? Lo llevaron. ¿Ah? ¿Para qué lo llevaron? Para que lo sanara. ¿Y qué es lo que a Jesús le interesaba? ¿Lo paralítico o el alma? Amén. Está paralítico, dijo el Señor, pero lo que tiene, yo no solo lo puedo sanar, dijo el Señor. Primero lo salva. ¿Y sabe lo que hace Dios con nosotros también? Muchas veces es eso. Ya luego después dice el versículo, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados que son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y... Vale, ahora sí lo sanó, pero primero lo había salvado. Pero ¿cuál es la primera palabra que le dijo, hermano? Podemos verla por última vez. Capítulo 9 siempre. Adelante, en ese mismo capítulo. Versículo 20. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre que hacía ¿cuánto? Vaya, Dios contesta ¿cuándo? Aleluya. Amén, hermano. ¿Cuándo va a contestar el Señor? Cuando Él quiere. Ahora, esta mujer, en otro escrito de los evangelios, dice que para que le sucediese eso, ella se gastó todo su dinero. Buscó los medios de ser sana. Dice claramente, literalmente, había gastado el dinero en muchos médicos y no había sido sanada. Cuando queda sin dinero, queda a expensas de ayuda solamente de quién. Hay que tener cuidado. A veces nosotros, hermano, tenemos algunas, como el trabajo, la posición económica o los familiares que nos ayudan y estamos bien, pero nuestra confianza no debe de ser eso. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, porque un día se puede que Dios nos quite eso y siempre vamos a salir adelante. Solo que en ese momento, ¿verdad? Ahí vamos a darnos cuenta que quien era el que proveía era Dios, ¿sí? Por eso que cuando usted es proveído por su trabajo, por su negocio, por un familiar, no le dé gracias a ese trabajo, no idolatre ese trabajo, no le idolatre a sus familiares que viven lejos, ¿verdad? O que tienen buen trabajo, no, dele gracias a Dios que le ha abierto una puerta de bendición. Esta mujer cuando no tenía nada, dice el versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, que desde hace 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su mano, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ¿cómo le dijo? Ten ánimo. Otra vez, ¿verdad? Y podemos buscar y vamos a seguir encontrando esa palabra, ten ánimo. Pero ¿en qué circunstancias aparece ese ten ánimo? En momentos difíciles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mis momentos difíciles ahí está Dios dándome ánimo.
Dios no me ha dejado. ¿Por qué se acerca por detrás? Porque la enfermedad que ella tenía era considerada en tiempos del Señor Jesús una inmundicia. Y a las personas que estaban así tenían que estar aisladas. Es como, en pocas palabras, lo que se ha visto hace poco con la pandemia, ¿verdad? Si alguien tiene COVID, ¿qué hace, hermano? Lo aíslan. ¿Y quién por ellos? Sabe que si Jesús hubiese venido a los que tenían COVID, ¿qué cree usted que hubiera hecho el Señor? Se hubiese aislado, se hubiese puesto mascarilla, los hubiera ido a abrazar y los hubiera sanado. Y algunos los sanó. Ahora, otros, Dios en su misericordia tenía estipulado también, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero yo, hermano? El mundo, ¿qué hace cuando nosotros estamos en dificultades? Se aleja, nos desanima, pero Dios en medio de esas dificultades nos anima. ¿Qué le dijo a la mujer? Ten ánimo. Ten ánimo, nuevamente, tu fe te ha salvado. Eso que usted hace de orar, esa es su fe, hermano, la que le dice necesitas orar. Eso, hermano, tiene un valor grande en su vida. Hará algo por su vida, sí. Eso sí, cuando Dios quiera. Pero en medio de esa dificultad usted debe saber que ahí está Dios también, siempre hablando. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en casa del principal, aquí está el otro milagro. El Señor Jesús, allá hay una niña enferma, hermano, que ya sin esperanza, y sabe qué hace el Señor, la levanta. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar la Biblia en pocas palabras, amada iglesia? Que no porque estamos pasando pruebas significa que Dios no nos va a hablar. No porque estemos pasando pruebas significa, hermano, que Dios se ha alejado de nosotros. Ahí está el Señor dándonos consuelo. Ahí está el Señor dándonos fuerza. Ahí está el Señor cuando usted está, hermano, en la noche más oscura, como dice la alabanza. Ahí está su Dios con usted. Mi problema a veces hace que yo no lo vea. Mis ojos humanos. Hermanos, la Biblia es muy extensa y lo único que quiere el Señor es hacernos entender que por más difícil que sea nuestra situación, Él va a cumplir su plan en nosotros. Amén, gloria a Dios. Era difícil la situación de aquel apóstol que estaba preso. Sí. ¿Qué era lo que le rodeaba? La muerte. Este se podría decir, como la palabra de Dios dice en los Salmos, ¿verdad? Han andado por valle de sombra y de muerte. Eran sombras de muerte las que asediaban al apóstol, ¿o no? Era acechado por el mismo diablo, hermano, por el mismo enemigo, ¿verdad? Tratando la manera de confundirlo, tratando la manera, pero ¿qué se cumplió en el apóstol? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que le interesaba al enemigo? Botar el plan de Dios, ¿verdad? Destruir la obra que Dios había hecho en él. Pero ahí le estaba diciendo, Pablo, ten ánimo. Así como has testificado aquí en medio de toda esta gente en Jerusalén, también lo harás allá en Roma, le estaba diciendo. Pero para eso necesitas. ¿Y por qué está hablándonos el Señor de tener ánimo? Porque vienen muchas pruebas que no sabemos. Porque vienen dificultades que ninguno de nosotros las ha planificado y nos sorprenden aparentemente, porque no las tenemos agendadas. Usted tiene agendado quizás este día o mañana visitar a un familiar o que lo visiten, o quizás algo lo tiene agendado, pero los problemas, las enfermedades, las dificultades, esas no las tenemos agendadas y aparecen de un momento a otro. Y en esos momentos vamos a necesitar esta palabra. Lo que quiere el Señor es que en esos momentos no veamos la muerte. Lo que quiere Dios es que en esos momentos no veamos, hermanos, el panorama como que todo se terminó. No, hay una esperanza. La esperanza que da Él. Que le dio el Señor Jesús al apóstol Pablo cuando le dijo,
es necesario que testifiques en Roma. ¿Qué le dio? ¿Le dio esperanza o no? Pero que habían planeado para él esa noche. La muerte. Entonces, hermano, la esperanza la tenemos en Dios. Cuando veas un panorama oscuro, hermano, que no ve por dónde, ¿verdad? Que la situación se vuelve difícil. Mire, amada iglesia, no se olvide. A Dios no le ha pasado por alto tampoco. Y Él ahí está, dándole ánimos. Ten ánimo, entonces, es una palabra, no de nosotros, sino que Dios dará en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por lo cual tenemos que seguir creyendo que ese ánimo está con nosotros. ¿Amén? Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Vamos a